En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Un texto dramático. Tenemos que Jesús va a su pueblo. Recordemos que Jesús se había criado en Nazaret, se va a vivir a Cafarnaúm. Allá empieza su ministerio, hace milagros alrededor del lago de Galilea, regresa a su pueblo y ese sábado pues pasa a la sinagoga, lee la lectura, empieza a decir que se ha cumplido el pasaje de la Escritura y empieza a predicar. Pero la soberbia de aquella gente los lleva a no descubrir las palabras de salvación, de vida que les está dando Jesús. Pero es la soberbia de ellos, no es Jesús. El problema no es Jesús, son los corazones cerrados. Y entonces se detienen: este es el hijo de José, y aquí viene todo el problema. Y Jesús les dice: de seguro me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y sí, era lo que estaban pensando. Y Jesús les hace referencia a 2 episodios que ellos conocían de la historia de Israel, que están en la Biblia, en que no fueron los israelitas los bendecidos, sino gente que no era de Israel. Y por eso ellos se indignan todavía más. Y hasta lo quieren matar, lo quieren despeñar. Fíjate cómo de la arrogancia, de la soberbia, de la falta de humildad, van pasando hasta la ira, hasta el deseo de matar. Cuidado, la arrogancia y la soberbia no son, como cualquier pecado, no son cosas menores. Debemos ser muy cuidadosos de lo que sentimos, vigilar y cortar pronto con los malos sentimientos, para que no nos pase como ese pueblo, que nos cerramos a la bendición de Dios y se privaron. Ellos fueron los que perdieron. Jesús no perdió nada. En ese momento quizás sintió tristeza porque en su pueblo no lo recibieron, pero realmente los que perdieron fueron ellos, porque no hizo muchos milagros ahí. Lo echaron fuera. ¿Cuánta gente echa fuera a Jesús? Esta sociedad cada vez quiere que se hable menos de Cristo, y es cuando más tenemos que hacerlo, no echarlo fuera. Lo necesitamos a Él, que con humildad lo recibamos, lo escuchemos y hagamos lo que Él nos dice. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.